Efecto positivo de las nanopartículas de plata y oro en los cultivos in vitro de Lavandula angustifolia 1000. La especie de la que se trata el estudio es Lavandula angustifolia 1000, más conocida como lavanda comúnmente. Es originaria de la zona mediterránea, pero se cultiva hoy en día en distintos lugares del mundo y es muy requerida por sus propiedades medicinales como propiedades diuréticas, antiepilépticas, analgésicas, entre otras varias. Pero es principalmente popular por sus aceites esenciales, que son especialmente aromáticos y se utilizan en la industria cosmética, de limpieza, etc. Como descripción del artículo, podemos decir que las partículas de nanometales en general activan las vías enzimáticas responsables de la producción de metabolitos secundarios en los tejidos vegetales también en general. Hay variados estudios que demuestran este hecho. Por lo tanto, el objetivo de este artículo fue determinar cómo la adición de nanopartículas de oro y de plata en los medios de cultivo afecta el desarrollo de las plantas y la formación de glándulas sebáceas en Lavandula angustifolia en el cultivar Munstead. Las técnicas utilizadas en el estudio fue realizar suspensiones acuosas de nanopartículas de oro y plata con diámetros de 24,2 más menos 2,4 nanómetros y 27,5 más menos 4,8 nanómetros respectivamente de oro y plata, utilizando el método Turkevich y Liu en condiciones de síntesis modificadas y calentamiento por convección de microondas en 2 etapas. Luego se hicieron las mediciones por observación tradicional, como la longitud de la parte aérea, de la parte radicular de la planta, la masa en gramos, etc. Y para hacer la medición del diámetro y número de tricomas, es decir, la parte microscópica que se midió, se utilizó el microscopio de barrido electrónico. En cuanto a la metodología, podemos decir que el material vegetal que se utilizó, es decir, los explantes, fueron fragmentos de brotes de un solo nodo de 1 a 1,5 centímetros de largo. Y para la propagación se utilizó un medio MS adicionado con sacarosa como fuente de energía en concentración de 30 miligramos por decímetro cúbico, agar en concentración de 7 gramos por decímetro cúbico para la solidificación del medio. El pH se ajustó a 5,7 y se agregó inositol, quinetina y ácido indolacético en las concentraciones que aparecen entre paréntesis. Con estos componentes se generó un medio de control que no contenía las nanopartículas de metales y al resto se le agregó nanopartículas de oro y de plata en concentraciones de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 miligramos por decímetro cúbico. Las condiciones controladas bajo las cuales crecieron estas plantas fueron entre 70 y 80% de humedad, una temperatura de 24 grados Celsius y un fotoperiodo de 16 horas luz y 8 horas oscuridad. Las mediciones para el estudio se realizaron a las 4 semanas de cultivo. En cuanto a los resultados, tenemos la morfología de las plantas de lavanda cultivadas en medios enriquecidos con nanopartículas de plata y oro, y en esta primera columna aparecen las concentraciones de plata y oro respectivamente. En la primera fila aparece el control y en esta columna, la tercera, tenemos el número de brotes por explante que se obtuvo con el mejor resultado con 5,31 en la concentración de 20 miligramos de nanopartículas de plata. En cuanto a la masa de las plantas medida en gramos, el mejor resultado se obtuvo aquí, 1,24 gramos, con una concentración de 2 miligramos, esta vez de oro. En cuanto al crecimiento de las raíces, el mejor resultado se obtuvo acá en 4,77 centímetros
con una concentración de 10 miligramos de nanopartículas de plata, y en cuanto al mejor porcentaje de plantas enraizadas fue de 88,9 con 5 miligramos por decímetro cúbico de nanopartículas de plata. En esta tabla, en las dos primeras columnas observamos lo mismo que en la anterior, pero esta vez tenemos en las dos columnas centrales el número de glándulas sebáceas y el diámetro de dichas glándulas sebáceas medida en micrómetros de la parte adaxial de la hoja, es decir, de la parte superior. Y en estas dos últimas columnas lo mismo, pero en la parte adaxial de la hoja, es decir, por la parte de abajo de la hoja. El mejor resultado en el número de glándulas sebáceas fue se logró con una concentración de 5 miligramos de nanopartículas de oro, que está aquí, 7,3 glándulas sebáceas, y el mejor diámetro fue de 76,3, pero esta vez con nanopartículas de plata, en una concentración de 2 miligramos. En la parte de abajo de la hoja se observó el mejor resultado en cuanto al número de glándulas sebáceas, acá en 8, con una concentración de 5 miligramos de nanopartículas de oro, y el diámetro fue el mejor resultado con una concentración de 1 miligramo de nanopartículas de oro con 70,4 micrómetros. Como parte de los resultados podemos observar en la letra A, en esta imagen, la planta de lavanda crecía en el medio de control, y en la letra B con la adición de 50 miligramos por decímetro cúbico de nanopartículas de plata, para demostrar que a pesar del exceso de concentración, la planta no hubo toxicidad en la planta. A diferencia del oro, cuando hubo gran concentración de nanopartículas de oro en planta, es decir, 50, 20 y 50, hubo cierto amarillamiento en las hojas de la planta, pero tampoco fue una toxicidad excesiva. Acá se observa una fotografía del microscopio electrónico de barrido. En la letra A es la imagen de control, donde se observan los tricomas más alejados, y acá podemos observar una hoja con una adición de 50 miligramos por decímetro cúbico de nanopartículas de plata, y se observa que hay mayor cantidad de glándulas sebáceas. Como conclusiones se puede decir que las nanopartículas de plata y de oro mejoraron significativamente el crecimiento y el desarrollo de la lavanda propagada in vitro. Enriquecer los medios de cultivo con estas nanopartículas estimula no solo la cantidad de glándulas sebáceas que se forma y el diámetro de estas glándulas sebáceas, sino que además estimula la formación de brote y aumenta el peso de la planta. Y se puede decir también que estas nanopartículas tienen un efecto positivo en el desarrollo del sistema de raíces de la planta, porque la parte radicular también creció significativamente. Y finalmente se puede decir que el número y tamaño de los tricomas secretores en las hojas de lavanda cultivadas in vitro depende de la concentración de las nanopartículas de plata y oro que se agreguen en el medio de cultivo.